Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Qué bendición, hermanos, verles nuevamente este día. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares en esta mañana. Y bueno, hermanos, queremos terminar ya esta semana con este tema que hemos visto, hermanos, cómo Jesús, hermanos, se asimiló con nosotros en muchas áreas de su vida, hermanos, y cómo en este versículo de Isaías 53:5 nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Habla, hermanos, de este varón de dolores experimentado en quebranto, cosas que Cristo también experimentó y que posiblemente, hermanos, yo espero que en estos días que hemos hablado, usted se haya sentido relacionado con estas situaciones. Y hermanos, y puede encontrar respuestas, no lo que yo diga, sino lo que la palabra de Dios puede ayudarle a su vida. Hemos estado hablando, hermanos, sobre que Cristo, al igual que nosotros, experimentó en sus sentimientos, experimentó enojo, experimentó tristeza, experimentó quebranto, llanto, dolor en su vida, hermanos. Pero vemos cómo Él siempre se refugió en la oración, buscando a su Padre. Y aunque las circunstancias posiblemente eran difíciles en su entorno, en su vida cotidiana, hermanos, Él pudo salir adelante. Él siempre mostró lo mejor para beneficio de sus discípulos, de la gente que le seguía, e incluso para aquellos enemigos que Él tenía en aquella época. También Él se asimiló con nosotros, hermanos, porque Él también no solamente tuvo estas partes difíciles de enojo, tristeza y dolor, sino también, hermanos, manifestó compasión, amor y gozo en lo que Él hacía. Un Jesús que siempre estuvo dispuesto a ir a buscar a esa persona, a no rechazar a nadie, a siempre lo que Él más le apasionaba a Jesús, ir por la gente, sanar gente, hablar a la gente, siempre con un gozo. Incluso, hermanos, las películas que podamos ver hoy en día de Jesús siempre nos muestran a un Jesús que disfrutaba lo que hacía, hermanos. ¿Por qué? Porque Él se asimiló con nosotros, hermanos. No hay mejor cosa, hermanos, que lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, disfrutarlo y amarlo y hacerlo, hermanos, porque es para el Señor. Jesús siempre manifestó ese amor hacia con la gente de tal manera, dice la Biblia, que Él se entregó a sí mismo de tal forma, ¿va? Que aunque lo rechazaban, aunque la gente no quería, siempre había alguien dispuesto a escucharlo, siempre había alguien necesitado y siempre Él podía mostrar esa compasión y ese amor y sobre todo el gozo hacia los demás, hermanos. El día de ayer hablábamos que también Él fue un hombre de trabajo. Él en su ministerio no dejó todo la y se va, todo la deriva, sino que Él trabajó cada día, hermanos, con sus discípulos, se levantaba temprano, buscaban la forma de cómo con Él y sus discípulos buscar el sustento de cada día, a la vez tener el presupuesto y los recursos para hacer sus viajes, caminar. Bueno, Jesús siempre, en el corto tiempo que Él pudo tener su ministerio, pero Él siempre trabajó para que Él tuviera las cosas, Él y sus discípulos, hermanos. No era una persona floja, una persona que dejaba todo y se va. Mostraba, hermanos, siempre esa disposición de hacer todo bien para la gloria de Dios. No solamente Él trabajó, Él también hablábamos que Él fue tentado, hermanos, y en esto que podemos estar batallando muchos de nosotros en nuestra vida, podemos recordar a un Jesús que Él venció al diablo y venció la tentación por la palabra de Dios. Esa frase escrita está una y otra vez, hermanos, debe ser nuestra bandera y nuestro estandarte para decir a la gente: se puede vencer a la tentación y al diablo, hermanos. Hoy que tanta gente busca respuestas fuera de la iglesia, fuera de la palabra de Dios, y solamente cae en caída libre, se ha entregado más al pecado, cuando Jesús, como dicen Hebreos, ese fue ese varón que experimentó la tentación, pero sin pecado. Un sumo sacerdote que estuvo dispuesto, que se compadeció, que tuvo esas similitudes con nosotros, hermanos, en nuestra vida. Y por último, hermanos, quisiéramos terminar estos segmentos con estas últimas características. También Jesús pasó a la traición, hermanos. Jesús también pasó traición. Ahí en Juan capítulo 18, versículo 25. Juan 18, 25. Dice ahí la palabra de Dios. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los sumos sacerdotes, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo, hermanos. Y vemos tal vez uno de los momentos más difíciles, más complicados en la vida de Cristo. Cuando Él, ¿verdad?, en ese huerto de Getsemaní oraba al Señor y clamaba y dice: Señor, si hubiese otra forma, otra manera, si
pudieras ayudarme en ese aspecto, pasar esta copa de mí. Pero él clamaba y decía, Señor, yo no quiero hacerlo a mi manera, quiero que tú me guíes a hacerlo de la mejor manera como a ti te agrada. Y lo que Jesús iba a pasar más adelante, después de que él fue arrestado, iban a ser horas de angustia, de pesar y dolor. Y él pasó, hermanos, por la traición, como de estar rodeado unos días antes, cuando él entró por la ciudad y la gente la clamaba, le decía, gloria a Dios en las alturas, hosana al que viene en el nombre del Señor. De pasar esas multitudes que la clamaban, que glorificaban a Dios, se estaba encontrando en una circunstancia donde él estaba siendo traicionado, sus discípulos le dejaron. Pedro, que una noche antes, ¿verdad? O horas antes había dicho, no, Señor, si es necesario yo voy contigo hasta la muerte, la había negado y entregado. Judas le traicionó, Judas le vendió, Judas le besó. Y hermanos, son circunstancias que para un hombre son difíciles, pero Jesús las experimentó, hermanos, para darnos ese ejemplo en nuestra vida. Y no creer, hermanos, como hablamos esta semana, no creer que solamente esas circunstancias nos pasan a nosotros. Hermanos, el peor error que puede cometer es pensar que solamente eso le pasa a usted. No se encierre, no piense que, solamente a mí me han traicionado de tal manera, solamente a mí me han hecho tanto mal. Piense que Jesús experimentó eso en aquella época y podemos pensar en el dolor y en el quebranto, pero Él se fortalecía, hermanos, porque Él buscaba al Señor y buscaba hacer su voluntad. Él fue traicionado, Él fue, ¿verdad?, entregado. La gente que le amó, la gente que estuvo con él, ¿verdad? Lo dejó solo en esos momentos cuando más lo necesitaba. Y puede ser, hermanos, que en algún momento de nuestra vida podamos entrar en esa circunstancia. Cuando más ocupamos a la gente, cuando más ocupamos a los nuestros, podemos encontrarnos solos. Y decir, esto solamente me pasa a mí. Pero recuerda, hermano, que tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús se consoló en su Padre Celestial y le explicó su dolor y le explicó su quebranto, y Dios sin duda, hermanos, lo fortaleció y pudo llegar a su propósito, hermanos, que era llegar a esa cruz y morir por nuestros pecados, hermanos. También, hermanos, otra cosa para terminar, hermanos, todo esto que Jesús pudo haber hecho en su ministerio, en su vida, y ya mencionamos ahorita algo de esto, pero hermanos, Jesús fue semejante a nosotros en la oración. Todo lo que Jesús hizo, hermanos, fue basado en oración. Ahí, hermanos, en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Sí, la palabra de Dios, hermanos, ahí. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, hermanos. Vemos cómo Cristo, hermanos, en la oración, Él se refugiaba, hermanos. Como Él, ese ejemplo de cómo Jesús oraba, cómo Jesús clamaba, hermanos, fue necesario para que Él pudiera llevar su vida humanamente hablando, hermanos. Y qué lejos podemos estar nosotros de dejar a Dios fuera, de excluirlo, de alejarlo, y no poder, hermanos, ser como Jesús, de depender completamente cada cosa que Él hacía, incluso, hermanos, por más insignificante que pudiera parecer, que Jesús siempre clamaba a su Padre y le pedía de su ayuda, hermanos. Y recordemos, hermanos, como Isaías lo narra en esa profecía tantos años previos a que Jesús naciera, ¿verdad? Ese varón de dolores experimentado en quebranto, hermanos. No hay nada, hermanos, que usted pueda estar pasando en este momento que Cristo no haya experimentado. No hay dolor suficiente que Cristo no haya experimentado. No hay tragedia suficiente que Cristo no haya manifestado. No hay pesar tan grande que Cristo no haya experimentado, hermanos. No se confíe o no busque solución humana, busque la solución que Dios puede dar, hermanos, porque Dios nos entiende y Dios nos comprende, hermanos. Y esperemos en estos días donde se acerca esas celebridades de Navidad, recordar que sí, Jesús vino, hermanos, pero Él fue nuestro ejemplo en ese varón de dolores experimentado en quebranto, hermanos. Ha sido una bendición poder estar con ustedes esta semana. Si este video, hermanos, le ha ayudado y puede compartirlo a alguien más, hágalo, hermanos, y poder seguir siendo de edificación a esta gran comunidad, hermanos, que ve estos segmentos de meditación. Los dejamos por este momento y esperamos vernos próximamente en más segmentos de meditación y Befi, caminando por fe, hermanos. Que Dios les bendiga.